Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Maren Real. En este vídeo estamos con Sam otra vez para hablar acerca del PPS number que nos han pedido y así vamos a ir explicando un poquito de qué es, de qué se trata, para qué es ese número y acerca de los impuestos básicamente. Así que Sam, ¿qué es el PPS number? Es el Personal Public Service Number y claro, por sus siglas es el número que te dan para que lo registres en impuestos y de esta forma puedas pagar tus taxes al trabajar acá. Muy bien. Si una persona viene como estudiante, digamos, de inglés, ¿cuánto tiempo se puede tardar en tener el PPS number? ¿Te acuerdas? Entre 2 a 3 meses, sí es normalmente el requisito que más tiempo toma en sacar, porque el GNIB y la cuenta de banco puedes hacerlo más rápido en un mes probablemente, Ya. pero el PPS number menos de 2 meses es muy difícil. Sí, porque en tu caso tú lo sacaste por la maestría, ¿verdad? Sí, lo pude sacar a través de mi universidad. Mi universidad fue la que me dio la carta para que yo pueda sacar el número, porque normalmente necesitas que en un trabajo te den esta carta como requisito para poder sacar el PPS. Exacto, y justamente a eso vamos desenglosando, digamos, los requisitos y cómo puedes obtener este PPS number. Entonces, un lado es que es muy importante el PPS number porque es justamente para la reducción de los impuestos y obviamente donde todo tu trabajo o employment sea legítimo, ¿no? Así que en cuanto a los requisitos, por ejemplo, si uno viene como estudiante, en tu caso de maestría, ¿qué presentaste? Por un lado dices, es la carta que te da la universidad. Sí. ¿Y qué más? Después, como en la mayoría de las cosas de documentos, necesitas tu ID, que puede ser tu pasaporte, también una prueba de dirección, que pueden ser tus cuentas bancarias o cualquier utility bill que tengas de la casa. Entonces, básicamente eso. Y claro, la carta, que en este caso me la pudo dar la universidad, o si no, la empresa donde vas a querer trabajar, que tendrían que hacerte esta carta. Eso. Ahora, lo que vi así hace varios meses y el año pasado también es que para cursos de inglés no se les va a poder procesar el PPS number así como en SAM, que es con la carta de la universidad. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo tú tenías que estudiar, Sam? Era una maestría de un año. Una maestría mínimamente. Sí. Y obviamente, como era nivel 9, te comprometía a tener después, bueno, podrías tener el visado 1G, ¿verdad? Sí. Incluso por 2 años. Entonces, prácticamente ya por ese estudio, o sea, es un motivo fuerte para poder sacar el PPS number, ¿no? Sí. En cambio, con los cursos de inglés, pues, o sea, la carta solamente te da para cubrir 8 meses. Y no significa que no vas a trabajar, o sea, está bien que tú tengas este PPS number porque si vas a trabajar, otra vez vamos a registrarnos legalmente el trabajo con el que se haga, ¿verdad? Pero como son solo 8 meses, como que necesitas como que argumentar un poquito más, darle más fuerza, ¿no? Y en ese caso, ¿qué otras opciones habíamos pensado, Sam? Dijimos que claro, o sea, tendrías que presentarte a una empresa donde quisieras trabajar y decirles de que tienes tus requisitos, ya tienes tu IRP, ya tienes la cuenta de banco donde te podrían depositar, lo único que te falta es el PPS, que podrías estar trabajando con ellos en lo que sacas el PPS. Y claro, entonces ahí la empresa simplemente tiene que hacer esa carta en la que ellos requieren o solicitan que te den el PPS. Sí, entonces, sí, básicamente eso. Exactamente, sí, muy bien. Yo también vi en mi trabajo anterior, también algunas personas que decían, ¿y cómo saco el PPS number? La empresa me lo va a sacar, me va a ayudar, etcétera. Eso pues depende del empleador, ¿no? Algunos que recomendaban que sí, pídanselo al empleador, a sus jefes o al manager o a HR, recursos humanos, que les ayude a hacer esta carta, bueno, que se les dé la carta, ¿no? Pero que también ha pasado, yo personalmente he visto que las aplicaciones pues que hacían, es que tú tienes que tener una fecha de inicio, tú tienes que tener como que esa argumentación de que sí vas a trabajar ahí y obviamente el empleador tiene que confirmarlo. Revenue les llama a las empresas para confirmar y si algo no cuadra, pues lo rechazan. Entonces, ¿qué ha pasado en muchos casos? Es que a veces se ponían en cualquier empresa o sector donde estaban desesperados para contratar
y que se los hagan el PPS number y luego ya no empezaban a trabajar. Entonces eso por un lado pues no es tan ético. Cuando tú te vas a comprometer, firmas un contrato y luego no empiezas a trabajar, o estás una semana y luego ya no quieres ir y no sé qué, te inventas cualquier motivo o razón, y ahí es donde pues las empresas dicen no, ya no queremos darle la carta, porque es un estrés también. Ellos tienen que esperar, tienen que hacer la carta, que todo esté exacto, y que si Revenue les llama pues se tienen que estar atentos, HR también a eso, y pues el proceso también ya es un poquito tardado, ¿no? No es como que dices, lo haces en un día y al día siguiente ya te responden, ya les llaman y todo. No, se puede tardar 2 semanas, y en lo que te llegue tal vez un mes, y hasta que te llegue la tarjeta como tal será otras 2 semanas. Entonces se puede tardar, como decía Sam, 2 meses, 3 meses, ¿no? Y por eso, digamos, si es que yo les recomendaría, si es que van a empezar un trabajo y quieren ser serios, lo conversan con el empleador y le explican, estoy sacando el PPS number y necesito la carta, ¿me pueden hacer por favor? Así. Y ellos ya verán, ¿no? Y todo. Sí, obviamente en tu entrevista, cuando les llamas, cuando les hablas, tú eres una persona seria, una persona profesional. Con profesional puede ser en cualquier lado, ¿no? O sea, aunque trabajes en una hamburguesería, aunque trabajes en un restaurante, aunque trabajes en un almacén. O sea, uno tiene que ser profesional porque estás trabajando y ya, ¿no? Y respetuoso, y decir, por favor, ¿me pueden ayudar con esto? Les agradecería, así. Y tranqui, así hablando, pues se entiende. Pero si uno viene ya demandante, ni siquiera están teniendo la oferta de trabajo, ni siquiera les están llamando a entrevista, y a la primera llamada ya quieren exigir todo, pues tampoco funciona así, ¿no? Hay que ir un poquito así contacto. Así que eso sería una recomendación. Si quieren hacerlo a través del empleador, que sí se comprometan a empezar su trabajo ahí, obviamente que van a tener el PPS number, porque cuando les van a ir pagando y no les hayan tenido el PPS number todavía, pues van a estar en emergency taxes. ¿Y qué es emergency taxes, Sam? Claro, es cuando no has registrado justamente este número, pero empiezas a trabajar y claro, tu empresa tiene que declarar igual que te está pagando, y esto se ve impuestos. Entonces, en vez de cargarte lo que normalmente es para todo el mundo 20%, te cargan 40%. Entonces ahí es cuando mucha gente así se queja porque recibe la mitad de su sueldo. En muchos casos, igual que trabajan más horas de lo permitido, pese a que tienen PPS number, también se les carga este emergency tax, pero ya cuando te exageran bastante, porque si te pasas por un poco, tu límite es 20 horas a la semana, te pasas a 25, yo alguna vez me pasé hasta 30, por ejemplo, como que no pasa nada, son un poco flexibles, claro, si no son todas las semanas, pero si esto ya es muy consecuente y no sé, cada semana ya estás trabajando 40 horas, pues ahí sí, el siguiente mes, de hecho, que te van a quitar el 40% en impuestos. Eso. Así que el emergency tax ya se puede regular una vez que ya se tiene el PPS number, ya se puede registrar, y claro, o sea, estás en tus horas normales, ¿no? Y claro, en tu siguiente pago, digamos que trabajas para que te paguen al mes, entonces el siguiente mes es donde ya te van a poder pagar eso de lo que era del emergency tax, ¿no? De vuelta. Sí, te lo dan como tax credits, entonces es como que si el siguiente mes te tienen que descontar ya lo normal 20%, pues ya tal vez no te descuenta nada. Entonces sí se recupera, pero una vez que regularices tu PPS y las horas de trabajo en las que deberías. Ajá. Y ahora en cuanto a ¿cuánto se llega a cobrar? Tú decías lo normal es 20%. Pero ¿bajo qué términos, no? Porque yo me acuerdo igual, generalmente los estudiantes no se cobra mucho de impuestos, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo igual al llenar el formulario en Revenue, cuando ustedes se tienen que crear una cuenta también en Revenue, ahí decía si ganabas más de 13,000 euros al año. Entonces tú declaras y dices, pues no, o sea, porque cuando estás como part-time o estudiando, pues no vas a trabajar full-time todo el año, ¿verdad? Solamente algunos meses. Entonces, para hacer eso, justamente se ve también tu ingreso tiene que ser relativo, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Tiene que ser coherente, ¿no? Entonces sí. no te van a quitar 40% aunque estés trabajando lo que está permitido en tu IRP, ¿no? Sí. Y claro, generalmente no es más de 13,000 euros al año. Entonces, en ese caso, ¿te cobran impuestos o cómo más o menos lo regulan? Sí, te cobran muy poco, entre 0 y 10%. Entonces lo que pasa es de que
Claro, aquí el sueldo mínimo es 11.3 euros la hora y como lo hicimos en el anterior video, calculando el presupuesto, estos son como 904 euros al mes, entonces claro, como dice Mariana, al año no llega a ese monto, entonces por lo menos tu primer año como estudiante no te van a cobrar impuestos, entonces es algo que puedes aprovechar. Y lo que decías igual de manejarte y poder trabajar en los meses que sí estás permitido, 40 horas, que son 2 meses en verano y 2 meses en invierno, 4 meses en son total. 3 meses en verano y prácticamente un mes. Ya, 4 meses igual en total al año, que sí puedes trabajar tiempo completo, entonces, claro, podrías aprovechar eso y aún así no pagar impuestos, entonces... Exactamente, porque también se veía eso que pues, gente a veces quiere trabajar 50 horas a la semana, ¿no? Y estando con su Stamp 2, ¿no? Y pues igual nomás se les cobran. Y a veces lo que hacen es separar en 2 trabajos, por ejemplo, 2 o 3 trabajos, y quieren separar sus impuestos, ¿no? Entonces se ve como que lo hacen con uno primordialmente, digamos, para que el otro no le afecte mucho, pero a veces aún así, aunque abusan las horas, pues también se le sigue reteniendo, porque básicamente se distribuye entre 3 secciones del impuesto, ¿verdad? El PAYE, que es Pay as you earn, o sea, pagas impuestos de lo que ganas. Entonces, si obviamente vas a ganar mucho más, incluso lo que estás permitido, se te va a retener impuestos. Así, o sea, así están sus siglas, Pay as you earn. Después está el PRSI y el USC. Entonces, USC es Universal Social Charge, y eso todos pagamos, creo que es 0,5%, ¿no? Sí, 0,5. Y el PRSI, que es básicamente, era cerca de, no recuerdo bien las siglas. Es igual de 2 hasta 3%. Sí, es 2 a 3%, pero eso no siempre incluye a todos los estudiantes de un principio. ¿Por qué? Porque ese tipo de impuesto, o sea, es acumulativo, que te ayuda a tener como que descuentos, por ejemplo, en health services, digamos, si vas al oculista o si vas al dentista, ¿sí? A veces ven si acumulas un monto que estás pagando el PRSI, ellos te pueden hacer un descuento, o sea, del total de que pagarías 100 euros, digamos, que te atiendan una vez un dentista, tal vez ya no te cobran los 100, tal vez te cobran solo 40, ¿no? Entonces, es una cosa así de apoyo, digamos, que también se le da en general, en cuestiones de que no tenemos un health insurance, por ejemplo, un seguro de salud o de vida, por ejemplo, donde sí te albergue casos como esos, ¿no? Que te puedas atender específicamente a los ojos, con los dientes o algún caso especialista, ¿no? Así que prácticamente son esos 3. Y obviamente el Pay as you earn, ese es el que más te va a consumir si es que estás trabajando muchas horas, ¿no? Sí. O si es que tu sueldo también es mucho mayor, y ahí si estás ganando ya después de más de 13.000 euros al año, pues ya se te va descontando, ¿no? Después, ¿hasta qué punto se va subiendo, Sam? ¿Te acuerdas? Si uno va así teniendo su sueldo, va ganando en el año 25.000, 20 no sé cuántos mil. Claro, hay rangos. Entonces, claro, tú pagas ese 20% hasta 40.000 euros anuales, y ya a partir de los 40.000, ese restante ya es 30%. 30%. Entonces, sí, claro, y son diferentes rangos, así que claro, va subiendo y hay más impuestos te cargan, pero justamente solo a ese restante. Los 40.000 primeros siempre va a ser 20%. Pero como estudiantes, claro, o sea, es muy difícil ganar eso, y como les digo, o sea, por los tax credits que igual tienes al principio, el primer año sí pagas muy poco de impuestos, y sí no es nada. ¿Cómo es tax credit? ¿A qué le llamas tax credit? Es a lo que te decía, por ejemplo, es un impuesto que has pagado de más, por ejemplo, si cuando pagas ese tax emergency y ya regularizas tus horas, entonces para el siguiente mes tú tienes un tax credit, que es un abono. Entonces, como un abono, sí, okay. Entonces en vez de descontarte lo que normalmente te descontarían de impuestos, pues ya no te descuentan, porque tienes ese abono. Ese abono. Es algo que está a tu favor, ¿no? A tu favor. Sí, muy bien. Entonces, eso es básicamente. Ahora, ¿qué otras recomendaciones podríamos dar para que saquen eso? Pues bueno, lo principal es que tengan obviamente su pasaporte en vigor y su IRP. Entonces, si no tienen el IRP, pues difícilmente van a poder sacar el PPS number. Porque básicamente el PPS number es para personas que son residentes. O sea, un turista no puede sacar el PPS number. Así que
Por eso tendrían que regularizarse bien en el tema de su estatus migratorio, IRP, y tener el PPS number después aplicar a esto. Entonces, ¿qué pasa en Dublín? O sea, se ha hecho en línea. Tú, Sam, lo hiciste en línea, ¿verdad? Yo me acuerdo que lo hice en persona. Ahora es en línea, pero claro, hay que demostrar esas cartas, ¿no? Como dice Sam, tienes que tener esas cartas, que todo esté exacto y todo bien. Sí. En cuanto a prueba de dirección, tal vez al principio no lo puedan tener porque tal vez igual están sacando su cuenta de banco o alguna cosa y se tarda un poquito. Lo que les puede servir es el seguro médico que les da las escuelas. Entonces, la carta de la escuela con el seguro médico, eso debería funcionarles como prueba de dirección, así, porque son también como documentos oficiales, ¿no? Entonces, tendría que ser 3 cartas prácticamente, o 4, digamos. Una carta que sea de la escuela, donde dice que ustedes están estudiando ahí, la carta que sea dirigida al PPS number, solicitando que se haga la aplicación al PPS number, el medical insurance, que sería que les pueden pedir a su asesor, a lo que es con quien estén, pues con la escuela, no sé, les piden la copia tal cual. Y la cuarta podría ser justamente lo que es la carta del trabajo, ¿no? Que les dice que también solicitan si es que tienen trabajo, ¿no? Pero para prueba de dirección tendría que tener la carta de la escuela como tal con el seguro médico, con la misma dirección. Si han cambiado de dirección en esas 3-4 semanas donde se han estado pues moviendo, no sé, ajusten esa misma dirección y con eso tendrían que aceptarlo, ¿okay? Es una solución para aquellos que no tienen utility bill, que no pagan servicios en su casa, que no tienen todavía la cuenta de banco. Y pues la otra recomendación sería, al final, digamos, es que en Dublín sí se llega a colapsar, o sea, sí es bastante, la espera también es bastante. Y algunos decían, ¿por qué no lo hacen fuera de Dublín? Entonces, en ese caso, dependerá del administrador si es que les dicen, tú vives aquí en tal condado, así, y te tendrías que demostrar que estás viviendo por ahí, ¿no? U otros también pueden ser más flexibles y decir, no pasa nada, ok, aquí te lo hacemos, ¿no? Pero no se sabe, no es como que a todos es una regla y así, no, o sea, si estás en Dublín tendrías que sacarlo en Dublín, esa sería la regla. Pero si pueden intentar y quieren hacerlo, eso depende de ustedes. Y obviamente del administrador, si lo acepta o no lo acepta. O hasta ahí mismo les dirá, mira, como vas a residir en Dublín y eso, hazlo en Dublín. Si tarda, pues, o sea, ni modo, pero, ¿no? Entonces depende la situación. Para cada uno no siempre va a ser igual. Ahora, la última manera, digamos, o como yo lo hice igual cuando llegué en 2018, fue haciéndolo a través de, como que haces tu aplicación para obtener tu licencia de conducir. Y eso, yo, sabes, tampoco entendía qué es el PPS number, que eso no sabía nada. Solamente seguí instrucciones de la gente. Me decían, no, fácilmente llenas el formulario, haces esto, te presentas, vas y dices que vas a sacar tu, así, y todo. Y yo no sabía, pues, que tendría que estar mintiendo alguna cosa. Pero justo más bien me atendió alguien que hablaba español y no se hizo problema, digamos, pero obviamente la regla es que, o sea, uno no viene así para sacar directamente driving license y apenas estás pudiendo hablar inglés, ¿no? No es tan coherente. Pero ella ha sido muy amable conmigo, me explicó, ¿no? Y bueno, lo hicimos porque en ese tiempo, o sea, sí había un poquito más de flexibilidad y aquello, pero ahora, pues no, como todo es en línea, pues difícilmente explicas esas cositas, tienes que subir todo y ya. Pero era básicamente hacer este formulario de que tú vas a aplicar a tener tu carnet de conducir, digamos, aquí, etcétera. Y entonces tienes ese formulario lleno, los demás documentos también, o que vas a estudiar y todas esas cosas, el IRP y esas cosas, ¿no? Y ya con eso, pues también se tardó como unas 2 semanas hasta que me respondan, unas 2 semanas más hasta que me llegue la tarjeta, algo así. Pero eso fue el 2018, por eso les digo, no sé si realmente llegue a pasar ahora. Algunos casos dijeron que sí, pero no en Dublín, tal vez han tenido que irse a otros lugares. Pero es que es así, no es que a todos les va a aplicar exactamente igual, pero tal vez a los que vienen como Sam, así con maestría directamente, con la carta de la maestría, sí puedan hacerlo porque de alguna manera sí se va a ver de que sí se va a quedar más tiempo, ¿no? Y como que le va a asegurar que sí se va a quedar más tiempo. En cambio, los de inglés, pues solo 8 meses, ¿no? Entonces, son como que la razón más principal sería que van a trabajar al mismo tiempo que están con el inglés. Así que básicamente esa sería la explicación del PPS number. Espero que les haya un poquito aclarado el panorama. Obviamente no es como que
hemos tratado de hacerlo lo más como que simple y también un poquito así entendible para aquellos que vienen por primera vez, ¿no? o han llegado recién, y así sepan de lo que es. Y es mejor que lo tengan, porque justamente este Public Services pues es también para que tú puedas ser elegible en caso de alguna situación extrema, no sé, como lo que pasó en la pandemia, y el gobierno también te pueda solventar y puedas aplicar a schemes o social schemes, o en ese caso social welfare, que pues a muchos, en mi caso también, me pudo ayudar a que me puedan retribuir algunos montos, porque yo no estaba trabajando por lo de la pandemia, entonces se me ha podido otorgar, digamos, esa facilidad, pero teniendo el PPS number. Pero yo me acuerdo que muchos que llegaron estudiando, o algunos diciendo como turistas, pero se quedaron trabajando y así, entonces no podían solicitar este beneficio, digamos, porque no tenían PPS number y todavía no estaban trabajando pues formalmente, ¿no? Así que por eso les recomendamos háganlo bien. Se tarda, sí, pero justamente como están viniendo con su solvencia económica, ajusten bien ese presupuesto para que se puedan ayudar en esos primeros meses. Y una vez que trabajen, pues ya se le va a hacer más sencillo. ¿Alguna otra recomendación, Sam? No, que traten de hacer todo así legalmente, porque claro, cuando llegas hay también mucha tentación de, como tardan tanto los requisitos, trabajar ilegalmente en algunos lugares, recibiendo cash, que claro, es un arma de doble filo, porque al final estos lugares que te dan ese tipo de trabajo, pues puede que te paguen menos del mínimo y claro, no te dan ningún beneficio social, entonces al final creo que sales perdiendo. Entonces sí, tratar de esforzarse de que cumplan las reglas, porque al final sí vale la pena. Sí. Bueno, pues, y pueden ver el otro video también acerca de, que hablamos de los presupuestos, ¿no? Creo que ya lo vamos a... sí, ya se va a subir. y así también revisan para que ustedes vean también que van a poder como que planificarse en el tema de sus ingresos, de cuánto tienen de dinero ahorrado y cuánto pueden gastar y costearse, ¿no? La vida aquí. Así que bueno, si tienen comentarios, preguntas o alguna otra cosa, pues ya lo pueden poner aquí en los comentarios. Y hasta un siguiente video. Adiós.